Sean ustedes bienvenidos a esta segunda conferencia titulada El aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, una estrategia para abordar el plano didáctico. Esta es la segunda de las 4 metodologías propuestas por la Secretaría de Educación Pública y esta corresponde al campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Pero como lo expresamos ayer, recuerden que estas son sugerencias metodológicas, ¿ok? En nuestra autonomía profesional y curricular podemos intercambiar estrategias dependiendo de las necesidades del contexto, dependiendo de la problemática, el contenido y el PDA que vamos a desarrollar sin ningún tipo de problema, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio. Les doy la más cordial bienvenida a todos los maestros, a las maestras que nos acompañan el día de hoy. Vamos a plantear esta pregunta de reflexión que corresponde a esta conferencia del día de hoy. La pregunta tiene que ver con lo que hemos estado comentando el día de ayer. Estamos centrando nuestra planeación didáctica en la transformación del contexto o solo en el desarrollo de temas. ¿Ok? Es una segunda pregunta de reflexión. Es decir, cuando yo diseño mis planeaciones didácticas de mi asignatura, de mi grado, de mi nivel educativo, realmente al redactar las actividades de aprendizaje estoy pensando en que esas actividades en su implementación transformarán el contexto de mis estudiantes o solo estoy viendo qué lección toca hoy, qué página del libro debemos rellenar hoy o qué actividades me van a permitir que los alumnos estén más tranquilos, estén quietos y en silencio. Entonces, si yo me estoy concentrando en el desarrollo de temas, para efectos de la implementación de la nueva escuela mexicana, he de alejarme un poco de ese paradigma, porque evidentemente vamos a trabajar con temas en algún momento, pero el pilar y de donde partimos, recuerden, es el planteamiento de los problemas del contexto. Esos problemas se vinculan ahora sí con los procesos de desarrollo de aprendizaje. Dentro de esos procesos habrá temas que tenemos que abordar, pero como un insumo más, no como un fin. No se trata entonces de memorizar temas, de aprender temas. Se trata de resolver problemas a través de actividades articuladas de aprendizaje, donde el alumno dialogue, reflexione, proponga, sea creativo, sea innovador, donde al alumno nosotros le comuniquemos nuestras altas expectativas y donde el alumno de alguna manera desarrolle habilidades para la vida, ¿ok? Entonces, reflexionemos, maestros y maestras, si nuestras planeaciones al día de hoy tienen esta característica. De no ser así, pues son buenas noticias porque tenemos un área de oportunidad muy grande para poder reorientarlas, ¿ok? Perfecto. El problema del contexto es cómo diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas en el marco de los retos de la sociedad del conocimiento y la nueva escuela mexicana. El PDA es conocer, comprender y aplicar las fases y momentos del aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. Esto para diseñar situaciones de aprendizaje vinculadas con la comunidad a partir de la resolución de un problema del contexto. Entonces, si yo me identifico con este problema, es decir, cuando hago mi planeación, pues simplemente escribo las actividades, no estoy planteando una situación de aprendizaje contextualizada, simplemente hago lo que dice el libro o lo que dice mi programa o lo que mi experiencia me permite realizar. Si esa es lo que actualmente hacemos, bueno, esta es la oportunidad para decir, bueno, ¿cómo entonces transitar de ser un impartidor de temas a ser un experto en diseñar situaciones de aprendizaje? ¿Ok? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy con esta metodología muy sencilla, muy concreta, pero muy poderosa para el campo formativo, saberes y pensamiento científico.
Vamos entonces a gestionar el conocimiento. ¿Qué es lo que fundamenta teóricamente, metodológicamente esta estrategia? Así que vamos a empezar, maestros. Esto lo mencionamos ayer, lo reafirmamos hoy. La planeación didáctica, el plano didáctico, la metodología que empleemos, siempre tiene que buscar que se asegure que los estudiantes, el conocimiento que adquieren en la escuela, las habilidades que desarrollan en la escuela, pueda ser útil y pueda ser aplicable en su vida diaria. Y más importante aún, que sea aplicable en su comunidad. Para que nosotros podamos lograr esto, la misma SEP nos da la pauta y dice, bueno, hay que trabajar por proyectos, hay que realizar actividades que involucren a la comunidad, hay que fomentar el cuidado y la valoración de la cultura y de nuestro entorno natural. Es a partir de estas directrices como nosotros vamos a mejorar el diseño de nuestras planeaciones didácticas. Anteriormente trabajamos con planes de clase, inicio, desarrollo y cierre. En la descripción de cada momento, pues hay quienes se explayaban, hay quienes lo hacían de manera sintética. Otra opción con la que trabajábamos eran las secuencias didácticas. Paso 1, paso 2, paso 3, momento 1, etcétera, etcétera. Era como un recetario, ¿ok? Ahora, maestros, en este nuevo paradigma, se nos invita a no tener una receta. Es decir, tú puedes aplicar cualquier metodología de acuerdo a las necesidades de tu contexto y de tus alumnos. Puedes intercambiar momentos y fases dependiendo el grado de aprendizaje que van adquiriendo tus alumnos o si la situación lo amerita. De hecho, por esta razón existe el libro Sin Recetas para el maestro y la maestra, donde quienes ya lo leyeron se podrán dar cuenta que es una invitación a transformar nuestras prácticas pedagógicas desde lo epistemológico, lo filosófico, incluso lo político, lo pedagógico y lo metodológico. ¿Ok? En esta invitación nos dicen, hay elementos que debe incluir tu planeación, como un propósito, como un problema del contexto, tu contenido, tu PDA, tu título de tu proyecto, dependiendo de la metodología, las fases y los momentos. Esa es una especie de recetario, pero no lo es, porque aquí entran en juego los dos conceptos, autonomía profesional y autonomía curricular. Entonces yo puedo o no utilizar formatos para mi planeación. Puedo hacerlo en prosa, puedo hacerlo en un formato, puedo hacerlo en forma de mapa mental, puedo hacerlo con una V heurística de Google. En fin, yo elijo cómo plasmar mi planeación. Lo que sí debe contener son los elementos curriculares que menciona este libro Sin Recetas. Entonces, aquí lo que compartimos es ciertamente un paso a paso, con la finalidad de comprender estas dos metodologías y después aplicarlas, pero ya con el toque que cada colectivo le vaya a dar o que cada profesor le vaya a dar al momento de diseñar e implementar. Bueno, entonces una de las condiciones esenciales de nuestras planeaciones didácticas es que plasmemos ahí actividades de aprendizaje que sí o sí impacten en la vida cotidiana de los estudiantes al momento de que adquieran esas habilidades. El docente de la NEM ha de considerar estrategias sustentadas en metodologías activas. Esto fundamenta en gran medida estas 4 metodologías que nos propone la SEP. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que vimos ayer, aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en servicios. ¿Ok? Entonces son 4 metodologías activas. Hay más. Ahí está la gamificación, están los proyectos formativos, está el famoso visual thinking,
En fin, hay varias metodologías activas que también podemos incorporar. Eso es, en nuestra autonomía profesional, es válido. O sea, podemos hacerlo sin ningún tipo de temor, siempre y cuando esos acuerdos se establezcan en los consejos técnicos escolares. Estas metodologías, aparte de ser activas, son participativas, favorecen la experimentación y la perspectiva socioafectiva. ¿Ok? Bien, con base en lo anterior, entonces, los colectivos de profesores, nosotros mismos como docentes directivos, debemos preguntarnos, ¿el programa analítico que hemos diseñado, los avances que tenemos en el programa analítico, plantean transformar la realidad de la comunidad escolar buscando el bien común o, como muchos colectivos optaron, solo se centraron en los formatos, en cumplir administrativamente, en quejarse de que no tiene pies ni cabeza, en que es lo mismo de siempre, en que a ver qué contenidos, meter este contenido con calzador, en fin. Si es la primera opción, felicidades. Tenemos ya, con estas dos conferencias, podemos nosotros articular ese programa analítico con estas dos primeras metodologías activas. Si la respuesta es ciertamente cundió el pánico y nos centramos más en lo administrativo, pues también son buenas noticias porque tenemos la próxima semana la oportunidad de enderezar el rumbo, es decir, diseñar un programa analítico centrado en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, ¿ok? Ahí, por ahí en YouTube, maestros, tenemos esa conferencia. Fue una conferencia gratuita, abierta, que dimos para explicar a grandes rasgos una metodología muy sencilla y concreta para diseñar un programa analítico centrado en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Muy bien. Entonces, vamos a ver de qué trata el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. Esto, pues, para abordar el plano didáctico en el campo formativo, saberes y pensamiento científico. ¿Ok? Sabemos entonces que en preescolar no hay problema. El campo formativo en cuestión, pues, está integrado ya. Los contenidos IPDA son inherentes, están ahí. En el caso de primarias también. En el caso de telesecundarias sí hay una situación ahí como en secundaria, porque en ese campo formativo están las disciplinas de biología, matemáticas, física y química. ¿Ok? Entonces, para primer grado, en nivel secundaria, tenemos biología y matemáticas. Son solo dos disciplinas con las que van a trabajar. Esto facilita el hecho de hacer proyectos interdisciplinarios, porque son solo dos titulares de asignaturas o de disciplinas, en este caso, que van a tener la posibilidad de planear un proyecto interdisciplinar. En el caso de segundos grados, también tenemos ahí que es física y matemáticas. En el caso de tercer grado, química y matemáticas. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta metodología. Y la pregunta es, ¿qué es el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM? Bueno, de acuerdo a la literatura compartida por la SEP en los consejos técnicos escolares, es un enfoque educativo que integra las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. ¿Ok? Ahora, inicialmente, maestros, este enfoque, esta metodología, evidentemente no fue diseñada en el contexto latinoamericano, en el contexto mexicano. Esta es una metodología americana donde se combina el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes. ¿Ok? Porque está enfocado, maestros, al diseño de prototipos o al diseño de
productos tecnológicos que dan solución a una problemática. Por citar un ejemplo, en el ámbito de la robótica, esta metodología es muy común. ¿Okay? Se investiga a profundidad, se involucran las áreas mencionadas, porque derivado de esa investigación se diseñan prototipos. Por eso la importancia de incluir a las artes, ¿okay? La estética, no solo a las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bueno, esas sustentan, pero el prototipo que visualmente debe ser atractivo, pues tiene que ver con las áreas de las artes. Entonces, en nuestro caso, donde México tiene una gran diversidad cultural, de recursos también, pues evidentemente no en todos los contextos vamos a dar ese enfoque, ¿ok? En la gran mayoría de los contextos rurales, donde tal vez no tenemos acceso a medios tecnológicos y técnicos sofisticados que nos permitan construir prototipos de distintos elementos o distintos ámbitos, pues lo que vamos a hacer es enfocarnos en la indagación, es decir, en la investigación. Eso sí, incluir a las áreas que están aquí, que convergen aquí, para efectos de que sustenten teórica y metodológicamente aquello que nosotros queremos plantear. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es lo que queremos o que buscamos con este enfoque? Pues es resolver problemas reales de manera creativa y de manera colaborativa. Se basa esta metodología en el uso de preguntas orientadoras que motivan a los estudiantes a investigar, a experimentar, a analizar, sintetizar y comunicar sus hallazgos y sus soluciones. Cuando el contexto lo permita, esos hallazgos y soluciones se materializan construyendo algún tipo de prototipo. Si nos bajáramos un poco, maestros, un ejemplo de prototipo asequible para cualquier comunidad estudiantil es el diseño de maquetas, por ejemplo. Eso es un buen ejemplo de cómo se puede aplicar el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. Si queremos o si nos vamos a otro contexto, un prototipo puede ser el diseño de algún robot que cumpla una función específica y esté solucionando un problema. Prototipo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a nuestro contexto es como nosotros vamos a aplicar este enfoque, esta estrategia. Tiene fases, por supuesto. Estas fases son fase 1, introducción al tema, uso de conocimientos previos sobre el tema a desarrollar y la identificación de la problemática. Esa es la fase 1. Significa que dentro de esta fase yo introduzco el tema. Ojo que no partimos aquí de un problema, sino de un tema. Exploramos los conocimientos previos sobre el tema que vamos a desarrollar e identificamos la problemática. Aquí está en la fase 1, maestros, la parte de la situación problema o del problema del contexto que vamos a identificar. A diferencia de un proyecto comunitario, pues, no se parte básicamente o inicialmente de un problema, sino primero qué tema. Y esto porque matemáticas, física, química y en algunos casos biología contiene temas o PDAs abstractos, ¿ok? Que no necesariamente se vinculan con alguna problemática, sino que son temas que debemos abordar como parte de la formación integral de nuestros estudiantes. Eso sí, esos temas hay que vincularlos con una problemática real, ¿ok? En la fase 2 tenemos el diseño de investigación y el desarrollo de la indagación. En la fase 3 vamos a organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación. En la fase 4 presentamos los resultados de la indagación y la aplicación. Y en la fase 5 hacemos metacognición, es decir, valoramos resultados. Son 5 fases muy sencillas. Ahorita en el ejemplo se van a dar cuenta.
y no es una receta, son fases que se sugieren. Ahora, si nosotros de alguna manera reflexionamos, el día de ayer que vimos las tres fases, pero con 11 momentos, hay actividades comunes: plantear el problema, plantear soluciones, hacer investigación, acción, aplicar el conocimiento construyendo la solución y luego socializar y dar un seguimiento y evaluar. ¿Ok? Aquí es básicamente lo mismo, solo que son 5 fases. Introducimos el tema, planteamos el problema, desarrollamos la investigación. Aquí hay mucho peso, o se le da mucho peso, maestros, a esta habilidad, a la habilidad de investigar, de indagar, de organizar y estructurar. Presentamos los resultados y hacemos una evaluación, una metacognición. ¿Ok? Bueno, esas son las 5 fases. Ahora, hay ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta en esta metodología. Y de acuerdo a la bibliografía analizada, para la elaboración de un objeto o instrumento tecnológico, se sugiere definir la fase o fases en la que se desarrollará y aplicar el proceso de diseño de ingeniería que sugiere la visión STEAM, sin la A, para México, y que consiste en diseñar el prototipo, crear el prototipo, poner a prueba el prototipo y evaluarlo, mejorar el prototipo y otros aspectos que se consideren necesarios. Es decir, si el proyecto requiere de diseñar un objeto o instrumento tecnológico, dentro de las fases, puede ser entre la fase 3 y la fase 4, nosotros hacemos este proceso: el diseño del prototipo, la creación, la puesta a prueba y la mejora. ¿Ok? Esto en el caso de que el proyecto implique diseñar un objeto o instrumento tecnológico. ¿Ok? Si es algo teórico, como normalmente va a ocurrir en algunos temas, en algunos contenidos IPDA, seguimos estas 5 fases sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, les sugiero, maestros, que para complementar esta primera parte, en YouTube eh, tenemos 5 sugerencias para aplicar el aprendizaje basado en indagación STEAM en este video. Solo en el PDF que les voy a enviar de esta página, se va a activar la manita y le dan clic y los va a llevar al video. ¿Ok? Para que complementen esta información que les acabo de dar. Bueno, hasta aquí, maestros, la primera parte. El primer nivel educativo, que es preescolar. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM en el nivel de preescolar. ¿Ok? Vamos a partir de dónde, maestros? De nuestro diagnóstico. ¿Ok? Para efectos de los ejemplos de hoy vamos a tomar un solo problema del contexto, el mismo para los 3 niveles, para que vean cómo un mismo problema se le puede dar un tratamiento pedagógico didáctico en cualquier nivel. ¿Ok? Entonces, partimos de nuestro diagnóstico que está en nuestro programa analítico. ¿Ok? Después, maestros, vamos a qué escenario. En este caso, seguimos con el escenario comunitario. Y bueno, pongo en negritas esta parte que dice, de acuerdo a entrevistas con padres de familia, existen malos hábitos alimenticios. Seguimos con este problema en las familias, hablando del consumo excesivo de bebidas azucaradas, alimentos procesados, harinas, entre otros. ¿Ok? Ahora, no significa que yo voy a tomar de manera literal este problema. Recuerden, esta es información que recabamos. De esa información, de ese enunciado, de ese párrafo, con mi pericia y en colectivo con los profesores, yo voy a extraer una hebra de ese texto y lo voy a convertir en problema del contexto. ¿Ok? Aquí hay varios elementos, es decir, podemos enfocarnos en las bebidas azucaradas, podemos enfocarnos en los alimentos procesados,
podemos concentrarnos en el consumo de harinas, podemos concentrarnos en lectura de las etiquetas de esos alimentos, en fin, hay muchas aristas que potencialmente podemos llevarlas al aula en forma de problemas. Bueno, entonces, para efectos de este ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿ok? Vamos para allá. El formato, maestros, es el mismo, el de ayer. Recuerden, en el libro Sin Recetas para la Maestra y el Maestro nos dan los elementos base para nuestra planeación didáctica, para el plano didáctico, más las fases o los momentos que demande cada metodología. Por ejemplo, ayer vimos que los proyectos comunitarios tienen 3 fases, pero tienen 11 momentos. Aquí, en el aprendizaje basado en indagación STEAM, solo nos dicen hay 5 fases. No nos dicen que dentro de cada fase haya momentos. Nos dicen que por cada fase se hacen las distintas actividades, ¿ok? Ya van ahí entre líneas. Entonces, aquí está más sencillo porque son solo 5 fases, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los elementos curriculares que propone la SEP? El título de nuestro proyecto, qué campo formativo y qué ejes articuladores convergen en esta planeación, cuál es el contenido o contenidos a abordar, cuál es el PDA o PDAs que vamos a abordar, cuál es la situación problema o problema del contexto, cuál es la evidencia y el propósito del proyecto. La diferencia entre este formato y el de ayer, y ahí es donde les comentaba que pueden ustedes mejorarlo, es que en el formato de ayer, en este apartado, estaba el campo formativo y ejes articuladores, perdón, estaban los ejes articuladores. Ahora está el propósito del proyecto, ¿ok? Todos los proyectos deben llevar un propósito general, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que agregar al formato de ayer. Es nada más esto. Bueno, entonces tenemos, maestros, título, transformando nuestra comunidad a través de sabores y colores. Campo formativo, saberes y pensamientos científicos, segundo grado de preescolar. Ejes articuladores, vida saludable, artes y experiencias estéticas. Contenido, clasificación y experimentación con objetos y elementos del entorno que reflejan la diversidad de la comunidad o región. PDA organiza por sus semejanzas objetos y elementos de su entorno con un propósito definido y los representa mediante dibujos, símbolos, pictogramas en cuadros y tablas sencillas. Entonces, este contenido y este PDA se vincula con este problema. ¿Cómo sensibilizar a las familias de la comunidad para disminuir el consumo de bebidas y alimentos con altos niveles de azúcar? ¿Ok? Entonces, el contenido me permite desarrollar la clasificación y la experimentación. El PDA me permite organizar de acuerdo a semejanzas, algunos objetos, algunos elementos, con un propósito y después representarlos gráficamente. Entonces ya con esto, maestros, en el análisis de este contenido PDA, ya me voy dando una idea de que puedo construir evidencias que sensibilicen a la comunidad a partir de que el alumno pueda clasificar objetos, clasificar alimentos, en este caso, que experimente en el desarrollo del proyecto y que por supuesto lo comunique gráficamente. Por lo tanto, la evidencia será un afiche donde se clasifiquen los alimentos saludables. Un afiche, maestros, es una técnica didáctica muy similar a la elaboración de carteles o a la elaboración de anuncios publicitarios o letreros también. Bueno, propósito del proyecto, generar un impacto positivo en las elecciones alimenticias de la familia, fomentar una mayor toma de conciencia y adoptando decisiones informadas en torno a la alimentación, lo que contribuirá a un estilo de vida más saludable y sostenible. ¿Ok? Listo, ya tengo mi segmento curricular, sencillo. Vamos ahora con las fases. Recuerden, en las fases, o más bien en la descripción de las actividades de aprendizaje, ustedes pueden ser tan descriptivo como su imaginación les permita.
como su realidad, su contexto, las características de los alumnos así lo amerite. O pueden ser tan sintéticos como ustedes quieran, es decir, describir de manera concreta y sencilla qué actividades de aprendizaje corresponden a cada fase. Garantizar que con esas actividades de aprendizaje haya diálogo, haya intercambio de saberes, de conocimientos, haya reflexión, haya participación activa de parte de los alumnos, haya intervención de la comunidad, de los padres, de las madres de familia, haya una construcción social del conocimiento, porque recuerden que la pedagogía detrás de la nueva escuela mexicana es la pedagogía liberadora, las epistemologías del sur, por lo tanto debe haber esa emancipación en las actividades de aprendizaje, emancipación de los alumnos. Entonces, tenemos que, como primera actividad, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre los alimentos que les gusta comer y beber. Vamos a mostrar imágenes de alimentos saludables y no saludables y discutir en grupo. Vamos a sensibilizar a los estudiantes y a las familias frente al problema del contexto. Es decir, tenemos en esa primera fase, estamos planteando el tema, estamos planteando la problemática, estamos recuperando algunos saberes previos y estamos diciéndole a los padres de familia, a los alumnos, la importancia, es decir, sensibilizarlos, la importancia de abordar una problemática de este tipo. Podemos llevarnos 2 sesiones ahí y ahí en la evaluación formativa, pues observación de la participación, los recursos. En la fase 2, empezamos a diseñar la investigación. Acuérdense, aquí la clave es las preguntas. Esta nueva escuela mexicana es pedagogía de las preguntas, no de las respuestas. Entonces ponemos la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a nuestras familias a elegir elementos más saludables y reducir el consumo de azúcar? Este es un planteamiento que le vamos a hacer a los estudiantes de una forma sencilla, de tal forma que la comprendan, que la entiendan, con apoyo de las familias también. Debemos comunicar esta pregunta. En pequeños grupos y con ayuda de las familias, vamos a investigar sobre los efectos del consumo excesivo de azúcar y la importancia de una alimentación balanceada. Les comentaba ayer que en la descripción de las actividades, sobre todo en preescolar, tenemos que especificar en qué momentos intervengo yo, en qué momentos interviene o nos apoya la familia, en qué momento los alumnos lo hacen de manera autónoma, las actividades. Esto porque el ciclo vital de los alumnos de preescolar así lo requiere. Hay ciertas actividades que no van a hacerlo de manera autónoma, que forzosamente requiere de la guía del educador, de la educadora, del apoyo del mismo, de la misma, y en ocasiones se requiere el apoyo de las familias. ¿Ok? Bueno, ya tenemos ahí, maestros, las 2 fases. La fase 3, organizar y estructurar las respuestas. ¿Ok? Compartimos en grupo los hallazgos de la investigación. Identificamos semejanzas entre alimentos saludables y no saludables. Discutimos cómo podrían organizar la información para sensibilizar a las familias. ¿Ok? Aquí estamos estructurando, maestros, las respuestas que obtuvimos de la fase anterior. La evaluación formativa sigue siendo la participación en la educación, en la discusión y en la organización de la información. Los recursos, pues, son los que ustedes vayan a utilizar. Y ya tenemos 3 fases, maestros, así sencillito. Vamos entonces con las últimas 2. Fase 4, presentamos resultados de la indagación. Es aquí donde creamos un afiche en grupos colaborativos donde se clasifiquen los alimentos saludables y no saludables. Consideramos los saberes de la comunidad, involucramos a las familias en el diseño y construcción del afiche y agregamos dibujos y símbolos representativos. ¿Ok? La evaluación formativa, ya se menciona la guía de observación, los recursos ahí, y finalmente vamos a la metacognición, es decir, hagamos una reflexión en grupo sobre lo aprendido y el proceso de trabajo y compartimos reflexiones en plenarias, ¿ok? Ahí, maestros y maestras,
simple y sencillamente tenemos nuestro proyecto basado en indagación con enfoque STEAM. Es decir, con enfoque en aplicar las matemáticas al momento de clasificar y de experimentar. Aplicamos parte de ingeniería, así, hablemoslo así, al momento de hacer nuestro afiche. Aplicamos algo de las ciencias al momento de analizar esto de la alimentación balanceada. Aplicamos algo de artes al momento de hacer nuestro afiche. Y listo, maestro. Ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas y artes en un proyecto muy sencillo del nivel de preescolar. ¿Ok? Ahora, maestros, nuestro segundo documento en el plano didáctico es la planeación de nuestra estrategia de evaluación. ¿Ok? Para los que no estuvieron ayer, se les habló en esta parte que el paquete de estas dos conferencias incluye la conferencia de evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, un enfoque socioformativo, donde se les explica a detalle cómo diseñar una estrategia de evaluación, cómo diseñar las herramientas de evaluación y ejemplos, ¿ok? Y aparte también se incluye un prompt para hacerlo con inteligencia artificial de forma sencilla en menos de 5 minutos, ¿ok? Bueno, nuestra estrategia de evaluación tiene 9 momentos, tiene el título, a quién voy a evaluar, cuál es el objeto a evaluar, cuál es el propósito de evaluar, cuál es el contexto, es decir, el problema, cuál es la evidencia, cuáles son los criterios, la herramienta, los agentes y la mejora. Es decir, actividades que den cuenta que mi evaluación es totalmente formativa. También, maestros, dentro de estos 3 documentos, que es planeación didáctica, estrategia de evaluación y herramienta de evaluación, es esta. La herramienta de evaluación, en este caso, es una guía de observación, donde pongo los criterios en forma de pregunta y solo voy guiando a los alumnos comunicándoles durante todo el proceso qué logros identifico y qué sugerencias les doy para que continúen mejorando. Por ejemplo, cuando estén redactando el mensaje del afiche, diseñado con ayuda de los tutores, yo me acerco a ese equipo de trabajo y les comunico, bueno, de acuerdo a lo que observé, identifico estos logros. El mensaje es claro, hay una ortografía correcta, hay creatividad. Sin embargo, en la parte de sugerencias, les sugiero que para mejorar este criterio hagan estas actividades o estas acciones. Y listo. Eso es dar retroalimentación continua. Eso es asegurarme del proceso. Eso es dar evaluación formativa durante todo el proceso de desarrollo de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, maestros, un posible ejemplo de evidencias serían estos dos afiches, muy sencillos. Preguntarnos, ¿los alumnos de preescolar de segundo grado pueden construir algo así? Sí, y mucho mejor. ¿Ok? Entonces, esto solo es a manera de ejemplo. Tenemos el primer afiche que dice alimentos altos en vitaminas. Y ya, simple y sencillamente, dibujos, gráficos, brócoli, arándanos, pescado, plátanos, naranjas, pimientos. Y abajito una especie de mensaje. Sabor sin exceso, salud en cada bocado. Listo. Alimentos saludables, un segundo afiche. Ponemos ahí dibujitos, granada, plátanos, fresa, alcachofa, mango, aguacate, melocotón, uvas. Y abajito un mensaje, nutrición inteligente, azúcar consciente. Listo. Son dos ejemplos, maestros, de afiches de este primer proyecto. Ahora, maestras y maestros de preescolar, directivos, si tenemos por ahí alguno. Si dicen, ¿con cuál proyecto podemos empezar? ¿Ok? En el campo saberes y pensamiento científico, aquí está listo, maestros. Listo para aplicar en caso de que en su colonia, en su ciudad, en su barrio, en su comunidad, tengan un problema similar a este. ¿Ok? Porque ya entrevistaron, ya dialogaron y llegaron a la conclusión de que efectivamente hay una situación de este tipo. Los alumnos
andan muy acelerados porque a lo mejor comen muchos dulces o toman muchos juguitos o la Coca-Cola al mediodía. Entonces, aquí está el proyecto listo para aplicar con la estrategia de evaluación, con la herramienta de evaluación y por si acaso no tenían visión de cómo quedaría el afiche, pues aquí están dos ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar al ejemplo. A ver, permítame, ¿en dónde obtengo el propósito? ¿Ok? Bueno, aquí hay dos preguntas interesantes. Dice, ¿de dónde obtengo el propósito de lo que quiero lograr o vienen establecidos en el programa sintético? No, el propósito lo redacta el profesor. ¿Ok? De acuerdo al contenido, al PDA, de acuerdo a los ejes articuladores y a los rasgos del perfil de egreso que se le abona, yo redacto. El propósito de este proyecto es desarrollar habilidades en los estudiantes para que puedan seleccionar alimentos que favorezcan su salud. Por citar un ejemplo, así rapidito. ¿Ok? Ahora, cuando veamos los prompts de inteligencia artificial, ahí podemos incluir eso. Ahí lo podemos incluir tranquilamente. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Luego dice, maestro Jim, ¿podría precisarme de qué manera puedo escribir correctamente un objetivo? Elementos que deben estar presentes para plasmarlo correctamente. ¿Ok? En, las orientaciones no nos piden objetivo, nos piden propósito. ¿Ok? Nos piden propósito. Ahora, si usted dice, es que me lo piden, es que en la conferencia vespertina vi un ejemplo y ponían objetivo. Bueno, si optan por eso, lo mismo, redactamos un objetivo nosotros, hay metodologías, la más común es la metodología SMART, la googleamos, metodología SMART para escribir objetivos y ahí le va a aparecer el paso a paso. Ahora, si queremos aligerar la carga, bueno, cuando veamos el ejemplo de los prompts, yo le puedo preguntar, bueno, ¿cuál es el propósito de este proyecto que acabas de redactar? Y nos va a dar un propósito, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelantito. Perfecto. Continuamos entonces. Vamos ahora, maestros, con ejemplo de aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM en el nivel de primarias. ¿Ok? En el nivel de primarias. Vamos por ello entonces. ¿De dónde partimos? De nuestro diagnóstico comunitario de aula o de escuela. El ejemplo que yo les estoy dando tiene que ver con el ejemplo del contexto comunitario. Bueno, elegimos la misma situación, ¿ok? Tenemos que en esta columna, que es de donde vamos a extraer los problemas del contexto, vamos a utilizar lo mismo, ¿ok? Vamos a utilizar el mismo problema y a ver cómo se puede abordar desde primarias, ¿ok? Entonces tenemos, maestros y maestras, tenemos el título, se llama Feria del Sabor, descubriendo nuestras raíces a través de la comida, ¿ok? Entonces, ahora, maestros, el problema del contexto ya no se enfoca en el azúcar. Tiene que ver con el mismo texto, pero ahora se enfoca en sensibilizar a las familias de la comunidad para que mejoren sus hábitos alimenticios, en general, hábitos alimenticios, de manera sana y consciente. Sensibilizarlos, ¿ok? Campo formativo, saberes y pensamiento científico, cuarto grado de primaria, ejes articuladores, vida saludable, artes, experiencias estéticas, interculturalidad crítica. Contenido, alimentación saludable con base en el plato del bien comer, así como prácticas culturales y la toma de decisiones encaminadas a favorecer la salud y el medio ambiente y la economía familiar. Este es un contenido que ahí está, maestros. En el programa sintético actualizado, ahí está. Ni mandado a hacer para este problema. PDA reconoce y valora las prácticas culturales relacionadas con la alimentación saludable presentes en su comunidad, como la milpa y la rotación de cultivos, que favorecen la producción y consumo responsable, la obtención de una variedad de alimentos y el cuidado del medio ambiente. Este es el PDA que vamos a desarrollar. Ojo, yo decido, en colaboración con mis compañeros, por supuesto, si para abordar este problema solo basta con este contenido y PDA
o con más contenidos que se relacionen con ese problema y más PDAs que se relacionen sin ningún problema más. Los puedo, eso sí, el proyecto va a ser más robusto, va a durar más semanas, porque debo abordar más contenidos y más PDAs. ¿Ok? Ahora, más atrevido aún, yo puedo, fíjense bien lo que les voy a decir, yo puedo vincular más campos formativos que resuelvan este problema. Pero, maestros, ahí sí nos estaríamos metiendo en una labor titánica de parte del profesor, porque a lo mejor en lenguajes hay varios contenidos y PDA que le abonan a la resolución de este problema. ¿Ok? Más los que tengo aquí en campos saberes y pensamiento científico, junto todo, y resulta que hay 5 PDAs ya combinados y 5 contenidos. Pero bueno, los que se desarrollan en el plano didáctico, maestros, son los PDA. Recuerden, esto lo dijimos ayer. Entonces, esos 5 PDAs que están entre el campo de lenguajes y saberes y pensamiento científico, yo voy a hacer un proyecto donde las actividades de aprendizaje le abonen a la resolución de ese problema, pero le abonen también a esos 5 PDAs. ¿Ok? ¿Es posible? Sí, solo que requiere una labor titánica, maestros. Y en algún momento se puede perder profundidad en los aprendizajes. Por eso cada campo formativo ya es interdisciplinar. Es decir, ya vienen mezcladas las disciplinas en los PDA y los contenidos. ¿Ok? Entonces, debemos tener la tranquilidad que si yo hago un proyecto de saberes y pensamiento científico con un PDA o con 2, ya es un proyecto interdisciplinar. ¿Ok? Claro está que sería muy o sería ideal que convivieran campos formativos entre sí para resolver un problema del contexto. Eso sería ideal, pero ya en su implementación, maestros, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y estar atentos a no omitir alguno de esos PDA que nosotros hayamos plasmado. ¿Ok? Mi sugerencia, vayamos de lo sencillo a lo complejo. Es una sugerencia personal, porque, o sea, yo soy profesor, o bueno, hasta hace unos meses fui profesor, ahora soy directivo, pero sé perfectamente que si empezamos a encimar varios anteriormente temas, decíamos, no se profundiza, no se ve la misma calidad, ¿ok? Esa es mi sugerencia. Si ustedes han escuchado voces que dicen hay que intercambiar campos formativos, es correcto, porque se está promoviendo la interdisciplinaridad. Pero ya en la práctica van a empezar los problemas, ¿ok? Porque se requiere una labor titánica, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros vamos de lo sencillo a lo complejo. Sencillito, un PDA, un contenido, un problema del contexto. La evidencia, maestros, va a ser un recetario de comidas tradicionales de la comunidad. El propósito del proyecto es generar conciencia y acción en torno a la alimentación saludable y consciente a través del reconocimiento y valoración de las prácticas culturales locales, enriqueciendo tanto la salud de las familias como el tejido social de la comunidad. Listo. Vamos a ver entonces las 5 fases, maestros. Actividades concretas, asequibles, tranquilas, que se pueden aplicar rápidamente. Fase 1, proyección de imágenes y videos sobre la milpa y la rotación de cultivos de la comunidad. ¿Ok? Lluvia de ideas sobre la importancia de la alimentación saludable y el impacto en la comunidad. Lectura de un cuento o relato local que destaque la relación entre la alimentación y la cultura. Listo. Aquí, maestros, ya estamos introduciéndonos al tema, introduciéndonos a las prácticas culturales también, planteando ya la importancia de la alimentación, es decir, planteando ya el problema. En la fase 2, vamos a diseñar la investigación. Vamos a formar equipos, elaboramos preguntas específicas sobre prácticas culturales y hábitos alimenticios. Aquí ustedes pueden incluir en la planeación didáctica cuáles son esas preguntas de reflexión, como en el anterior ejemplo. En esta ocasión no las incluí. Hacemos una investigación en campo, podemos visitar una milpa local,
Vamos a entrevistar a agricultores y familias sobre sus hábitos alimenticios y los conocimientos culturales. ¿Ok? Y aquí seguramente, maestros, yo vivo en un medio rural, una comunidad donde se practica todavía la agricultura. Seguramente nos vamos a encontrar con respuestas como, bueno, nosotros sembramos, pero para vender, no consumimos. Y si consumimos, pues es mínimo. Pues preferimos seguir tomando Coca-Cola y comprar alimentos procesados. ¿Ok? Entonces, esta investigación es interesante. Si ustedes estuvieran en un contexto similar a esto y quisieran aplicar este proyecto, se van a encontrar con respuestas interesantes, dignas de análisis. ¿Ok? Eh, Ahora, aquí hago un paréntesis. Fíjense bien, maestros. Ok, yo no vivo en un medio rural, vivo en un medio urbano y tengo que ver este PDA. La misma secretaria de Educación, en uno de sus mensajes al Consejo Técnico, nos dijo que metodológicamente y aplicando el codiseño, podemos modificar un PDA. Entonces, en lugar de poner como la milpa y la rotación de cultivos, podemos poner como huertos urbanos o como jardines comunitarios, que hay luego en las colonias, o huertos comunitarios, o como la elección en los mercados locales de los alimentos. Es decir, podemos modificar el PDA más. Esto es posible de acuerdo al ejemplo que dio la mismísima secretaria de Educación. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante saberlo más, porque habrá PDAs que no están adecuados ahora a los contextos urbanos, sí a los contextos como rurales, pero no a los contextos urbanos. Entonces, ahí es donde aplicamos codiseño y modificamos el PDA para ajustarlo a nuestro contexto. ¿Ok? Cierro paréntesis y continuamos. Entonces, vamos a la fase 3, donde analizamos y clasificamos la información recopilada. Discusión en grupo sobre las prácticas identificadas y su importancia. Creamos un mapa conceptual colaborativo que relacione las prácticas culturales con la alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente. ¿Ok? Actividades muy sencillas, maestros. Los recursos, la evaluación formativa y el número de sesiones, que eso ya ustedes lo pueden modificar. En la fase 4 tenemos la presentación de resultados. Es aquí donde diseñamos y preparamos una feria comunitaria sobre alimentación saludable y prácticas culturales. Elaboramos material informativo y los stands. Hacemos una feria comunitaria, los estudiantes presentan sus hallazgos a las familias y comunidad, destacando la relación entre la cultura y la alimentación. Recopilamos las recetas tradicionales de la comunidad y elaboramos un recetario ilustrado. ¿Ok? Eso sería básicamente en la construcción ya, maestros, de la evidencia final. Y en la metacognición reflexionamos de manera individual y grupal sobre el proceso de investigación, aprendizajes adquiridos y desafíos enfrentados. Y listo, maestros. Ya tenemos nuestro proyecto del nivel primaria que resuelve un problema real con una evidencia tangible, creativa e innovadora que puede impactar de manera positiva en las familias de la comunidad, abordando un contenido y un PDA, abordando estos ejes articuladores, las 5 fases. Hay diálogo, hay intercambio de saberes, hay participación de la comunidad, de las familias, hay investigación de campo, hay indagación, convergen también asignaturas como biología, porque tiene que ver con las ciencias, la biología, la alimentación. Hay también matemáticas en algún punto de estas fases. Está la ingeniería tal vez en el momento del diseño. Está también las artes, ya que el recetario visualmente debe ser atractivo, es ilustrado. Y listo, están todos los elementos del enfoque STEAM. Planeamos nuestra estrategia de evaluación con los 9 ejes aquí descritos. Y en esta ocasión utilizamos una rúbrica, ¿ok? Con cuatro criterios de evaluación, con 4 niveles de desempeño. Repito, esto lo van a conocer a profundidad en el video que está
incluido en este ciclo de conferencias. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos el ejemplo y cómo quedaría nuestro posible ejemplo de recetario. Bueno, a esta ensalada la llamamos ensalada olmeca de arroz y verduras orgánicas, ¿ok? Porque se trata de mejorar la alimentación, sensibilizarnos de que es pertinente empezar a reducir la ingesta de carnes, de alimentos procesados, de harinas, de azúcares, y es momento de empezar a migrar hacia el consumo de verduras orgánicas, de frutas y verduras de la región. Y entonces, maestros, no sé si ya desayunaron, igual y se les puede antojar. Estos son los ingredientes. Arroz, caldo de vegetales, taza de tomatitos de rancho cortados a la mitad. En algunos lados los conocen como tomatitos cherry. Pepino cortado en cubos, un aguacate, taza de maíz tierno orgánico o elote, taza de cebolla morada finamente picado, cilantro, jugo de limón, aceite de oliva, sal, pimienta y unos chips de plátano macho como un complemento. ¿Ok? Veamos cómo se prepara esto. Vamos a enjuagar bien el arroz en agua fría. En una cacerola hervimos el caldo de vegetales, agregamos el arroz, reducimos el fuego, tapamos la cacerola y cocinamos durante 15 a 20 minutos hasta que el arroz haya absorbido todo. Retiramos del fuego. Es hacer arroz prácticamente. En un tazón grande combinamos arroz cocido, tomates de rancho, pepino, aguacate, los elotes, la cebolla morada y el cilantro. Preparamos un aderezo con jugo de limón, cucharadas de aceite de oliva, agregamos sal y pimienta al gusto y revolvemos. Vertimos el aderezo sobre la mezcla de arroz y verduras, mezclamos suavemente para asegurar que todos los ingredientes se combinen y se cubran con el aderezo. Servimos la ensalada en platos individuales. Como opción artesanal y crujiente, agregamos unos chips de plátano macho encima de la ensalada. Y listo más. Tenemos nuestro desayuno. Y la pregunta otra vez ¿es posible que alumnos de cuarto grado de primaria hagan este tipo de recetarios? Por supuesto. Y más creativos y con recetas más saludables y más sabrosas, ¿ok? Porque aquí, pues ellos al hacer investigación de campo, al platicar con sus familias, al sensibilizarlos, seguramente habrá apoyo de todo tipo para poder diseñar estas recetas. ¿Ok, maestros? Entonces, maestros de primaria, de cuarto grado, directivos que pueden orientar a sus profesores, tenemos un proyecto listo para implementar. Solo hagan los ajustes que tengan que hacerles. Recuerden que esta presentación está en PowerPoint, editable, para que ustedes le combinen. ¿Ok? Perfecto, maestros. Vamos entonces con el enfoque STEAM, aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, pero en el nivel de secundaria. ¿Ok? Partimos de nuestro programa analítico, del diagnóstico comunitario, igual puede ser de aula o de comunidad. El ejemplo que yo estoy dando es del contexto comunitario. Vamos a utilizar el mismo enunciado y vamos a utilizar el mismo problema del contexto. Cómo sensibilizar a las familias para que mejoren sus hábitos alimenticios de manera sana y consciente. Pero ahora con secundaria. El proyecto lo hemos titulado Sabor STEAM, desafiando la proporcionalidad de los alimentos. Y vean, aquí voy a abordar, maestros, un contenido abstracto. No tan abstracto como para que no pueda ser relacionado con un problema del contexto. ¿Ok? Este todavía tiene oportunidad de relacionarse. De hecho, casi todos, pero ahí ya depende de la creatividad de los profesores y el conocimiento suficiente que tengan de cada contenido matemático y que tengan la creatividad de decir, bueno, en la vida real, esta ecuación de segundo grado por el método de factorización se aplica en este proyecto, en esta situación real. Si es así, adelante. Pero si hay dudas, si todavía no hemos practicado o no hemos identificado con qué situación real se relacionan ciertos conceptos y teorías matemáticas, entonces no le movemos. No hay problema. Al cabo que los tengo que trabajar fuera del programa analítico,
sin vincularlo necesariamente con un proyecto, pero es parte de la formación académica de los estudiantes, ¿ok? En esta ocasión hemos identificado que el contenido, funciones y algunos PDA al interior de ese contenido se pueden trabajar con algún problema del contexto. En este caso, saberes y pensamientos científicos, segundo de secundaria, ejes articuladores, vida saludable, artes y experiencias estéticas. Entonces tenemos como PDA, relaciona e interpreta la proporcionalidad inversa de dos magnitudes o cantidades. Además usa una tabla, una tabla gráfica o representación algebraica en diversos contextos. ¿Ok? Entonces aquí nos están dando varias opciones para poder relacionar esto con el problema. La evidencia, maestros, no va a ser algo matemático, es algo de números. Eso se va a hacer durante el proyecto. Esto es lo interesante. Como evidencia final, maestros, los alumnos nos van a presentar su libreta llena de ejercicios, ¿ok? O una lona con la fórmula para hacer la proporcionalidad inversa o una gráfica. Puede ser que podamos utilizar gráficas con una infografía. Esta puede ser otra evidencia. Infografía con sugerencias para mejorar los hábitos alimenticios. Y en esas sugerencias incluir algunas gráficas que sensibilicen. Eso sí se puede. Y eso ya es más matemático. Yo lo quiero hacer más sencillo. Vamos a hacer un decálogo, es decir, 10 mandamientos matemáticos, donde se utilicen algunas palabras matemáticas de la buena alimentación. Algo sencillo, ¿ok? El propósito es fomentar la capacidad de los estudiantes para investigar, analizar y sintetizar información relevante y aplicar el pensamiento crítico en la identificación de relaciones proporcionales y causales. ¿Ok? Entonces, atención para que vean en qué momentos estamos aplicando el PDA y en qué momentos estamos construyendo nuestro decálogo. En la fase 1, realizamos una lluvia de ideas en clase sobre hábitos alimenticios y su importancia. Proyectamos imágenes y datos actuales sobre la situación alimentaria de la comunidad. Dialogamos en grupos pequeños acerca de las posibles causas y consecuencias de los malos hábitos. ¿Ok? Nótese que en los 3 proyectos iniciamos con recuperar saberes, hablar, dialogar acerca de la problemática, identificar las temáticas que vamos a abordar. ¿Ok? Y en esta fase 1 es muy importante, maestros, que en las actividades realizadas la tendencia sea, miren, dialoguemos acerca de la importancia que tiene resolver este problema con este tema, con este contenido, ¿ok? Es decir, hay que sensibilizar a los que participarán en el proyecto, ya sean las familias y los alumnos, ¿ok? Para que haya ese compromiso hacia el proyecto. Fase 2, diseñamos nuestra investigación, formamos equipos y asignamos roles. Van a haber investigadores, entrevistadores, analistas de datos y comunicadores. Esto es muy importante, maestros. Quiero decirles que, aquí abro un paréntesis, cuando trabajemos en equipo de manera colaborativa, uno de los problemas que se presentan es que uno trabaja, uno es el que trabaja, el que hace todo, otro es el que medio le ayuda, otro nada más está viendo, otro no se lleva con nadie y nada más está ahí, y otro es el que hace el desastre. Esto es normal. En un salón de educación secundaria es algo normal, ¿ok? Y nosotros, pues lo único que atinamos a decir es que estos no trabajan. Ella sí, él sí, pero ellos ya sé que no van a trabajar. ¿Ok? Eso es lo que debemos corregir. ¿Cómo se corrige? Asignándole roles de participación. Tú vas a ser el coordinador, tú vas a ser el que lleve el tiempo y el que dé opiniones, tú vas a ser el que vaya verificando que los criterios de evaluación se cumplan, tú vas a dinamizar el equipo, o como en este caso, tú vas a ser el entrevistador, tú el investigador, tú el analista de datos, tú el comunicador, ¿ok? Y explicarles en qué consiste cada función. De esta manera, él, en primera, se siente incluido. En segundo lugar, le queda claro qué es lo que va a hacer. Porque nosotros más decimos, es que tú no trabajas, pero ¿qué voy a hacer? No me dejan hacer nada. Entonces, hay que asignar roles, ¿ok? Cierro paréntesis. Continuamos.
Investigar en línea y en la biblioteca escolar sobre los beneficios de una alimentación saludable, elaborar cuestionarios y entrevistar a miembros de la comunidad para identificar hábitos y conocimientos. ¿Ok? Empezamos a estructurar las respuestas, analizamos y comparamos datos recopilados, identificando patrones y tendencias. Aquí ya estamos metiendo la matemática. Identificamos la relación entre la cantidad de consumo de ciertos alimentos y el impacto en la salud. Aquí está la proporcionalidad directa o inversa. Realizar ejercicios prácticos relacionados con la proporcionalidad inversa y su aplicación en el contexto alimentario. Listo. Aquí es donde entra el PDA de lleno, ¿ok? Aquí es donde cumplimos el propósito. Aquí es donde entra parte de lo que tiene que ver con el enfoque STEAM, las matemáticas, las ciencias. Previamente ya estuvo presente la parte de las ciencias en la investigación, en la indagación. Y veamos entonces la fase 4. Diseñamos una campaña de concientización sobre la buena alimentación y su importancia. Preparamos presentaciones multimedia para la comunidad utilizando gráficos y datos relevantes. Hay matemáticas. Organizamos un evento de sensibilización en la comunidad donde los estudiantes compartan su aprendizaje. La lista de cotejo es la que vamos a ocupar como la herramienta de evaluación formativa para este proyecto. En la fase 5 hacemos metacognición. Reflexionamos en grupo sobre el proceso de investigación, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas. Elaboramos el decálogo matemático. Esto bien puede quedar, maestros, en la fase 4, basado en las relaciones proporcionales identificadas, y compartimos el decálogo en línea y presentamos a la comunidad en un formato atractivo y creativo. ¿Ok? Ahí tenemos, maestros, nuestro proyecto con indagación, basado en indagación con enfoque STEAM, desafiando la proporcionalidad de los alimentos, donde abordamos un contenido abstracto de matemáticas, lo relacionamos con un problema real, desarrollamos este PDA en la fase 3, en la fase 4, pero también los alumnos desarrollaron habilidades para la vida, organizando y diseñando una campaña de concientización, relacionan el conocimiento matemáticos con la alimentación, elaboran un decálogo con elementos matemáticos y basados en los resultados obtenidos en los distintos ejercicios, y listo, maestros, ¿ok? Tenemos aquí nuestra estrategia de evaluación con los 9 elementos, y tenemos nuestra lista de cotejo con los criterios establecidos. 6 criterios establecidos, lo presenta o no lo presenta, y comunicamos logros y sugerencias durante todo el proceso, ¿ok? Durante todo el proceso. No olviden que esta herramienta de evaluación, maestros, se les da al inicio, desde la fase 1, tanto en proyectos comunitarios como en indagación STEAM, desde la fase 1 se les entrega, se les explica cómo se va a evaluar cada criterio. Se les explica también si van a asignar puntos o no. Mi sugerencia es no. Mi sugerencia es convencer, persuadir a los alumnos que la riqueza del aprendizaje está en el proceso y que nosotros vamos a acompañarlos, ¿ok? Entonces, durante el proceso yo me voy acercando a los equipos de trabajo, es decir, no me siento a esperar a que acaben. Me aseguro de que cumplan con cada criterio y me aseguro dándoles retroalimentación continua. Y la retroalimentación continua es comunicarle en primera instancia logros y luego darle sugerencias. Logros, sugerencias, logros, sugerencias. ¿Ok? Perfecto, maestros. Un ejemplo entonces de este decálogo puede ser el siguiente. Decálogo matemático de la buena alimentación. Y tenemos conceptos como, claro, un juego de palabras, ¿no? Por ejemplo, el primero dice, variabilidad es clave. Incrementa gradualmente el consumo de frutas, verduras y proteínas magras. Establece una proporción balanceada para lograr una dieta rica en nutrientes. Ese es el primer mandamiento, por así decirlo. Por ejemplo, controla las porciones. Aprende a relacionar las cantidades de alimentos con tus necesidades calóricas diarias. Menos es más cuando se trata de alimentos densos en calorías. Es decir, hay palabras matemáticas en estos mandamientos, como por ejemplo agua, la proporción vital. Mantén la proporción adecuada de agua diaria para asegurar una hidratación óptima. Conoce la relación entre tu peso y la cantidad de agua que necesitas. ¿Ok? Entonces, no vamos a ver números, no vamos a ver operaciones, vamos a ver propuestas derivadas de la reflexión que se hizo durante el proyecto. Aquí es donde, maestros, cambia el paradigma.
En el paradigma tradicional, con que el alumno me haya entregado en su libreta todos los ejercicios, o en el libro, o en los ejercicios que yo les llevé en copias, o que copié en el pintarrón y me lo entreguen, yo doy por hecho mentalmente que ya aprendieron el tema, el contenido. Pero en la nueva escuela mexicana se trata de aplicar en la vida real y en este momento, no a futuro, por supuesto que también a futuro, pero se trata de que ese conocimiento construido, creado, co-creado, se pueda aplicar en su contexto, pero que le sirva para transformar su realidad, que sirva para fortalecer el tejido social. De eso se trata. Entonces, eh, podemos observar esta evidencia final y decir, bueno, pues las matemáticas ahí están, en juego de palabras, en sugerencias basadas en investigación, en indagación, y se involucran las artes, las matemáticas, la ingeniería, las ciencias, en fin, ahí tenemos entonces, maestros. Estos son los ejemplos, maestros, de los 3 niveles, y quienes dan matemáticas o orientan a sus profesores, aquí tenemos ya un proyecto listo. Es que no sé por dónde iniciar, aquí está listo. Listo para adecuarlo a su contexto con la herramienta de evaluación y la estrategia de evaluación. ¿Ok? Perfecto, maestros. Los prompts que podemos utilizar para diseñar nuestros proyectos con inteligencia artificial en menos de 5 minutos. ¿Ok? Mucha atención, maestros. Mucha atención, por favor, para que veamos de qué trata. Como siempre, tenemos 2 opciones. Utilizar un prompt para la inteligencia artificial conocida como ChatGPT, que aquí dejo la liga. Y tenemos la opción de un prompt para utilizar con la inteligencia artificial conocida como ChatBing. Aquí dejo también el enlace. Y vamos a ver una por una, ¿ok? Bien, les comentaba yo ayer, maestros, que entre más detalles y entre más contexto le demos a la inteligencia artificial, los resultados que arrojará serán los pertinentes para lo que nosotros requerimos, ¿ok? Recuerden que la inteligencia artificial de ChatGPT tiene una base de datos limitada a noviembre de 2021. Por lo tanto, todavía no conoce esto del programa analítico, del plano didáctico, de los PDA. Podrá tener una idea y te va a dar respuesta, pero no es la que estamos buscando. No está contextualizado todavía. Por lo tanto, debemos darle elementos para que se alimente y pueda darnos lo que nosotros estamos buscando. Por eso, a ChatGPT le vamos a dar este prompt. Le vamos a decir que actúe como un docente creativo y que lea la siguiente información. Un docente creativo, innovador, experto en planeación. Siendo esto, lee esta información y le damos la información que tiene que ver con el aprendizaje por indagación. Le decimos la metodología, en qué consiste cada fase, son 5 fases. Esto sirve también para que ustedes lean y tengan información. Y luego de que haya leído esto, cerramos comillas y ahora sí le damos el prompt. Lo que está en azul es lo que ustedes van a cambiar, ¿ok? Esta hoja que estoy proyectando está en Word y va incluida en la carpeta que les voy a proporcionar hoy, más tarde. Entonces, esto, maestros y maestras, lo que está en azul es lo que ustedes van a cambiar. Entonces yo le digo, con base en la información que acabas de leer, actúa como un docente dinámico, creativo e innovador y escribe una planeación didáctica con la metodología de aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, fundamentado en la pedagogía liberadora de Paulo Freire, dirigido a alumnos de, si tú eres de preescolar, pues de preescolar, en México, hay que decirle de dónde. La problemática a abordar es, copian y pegan su problema del contexto, el que ustedes tengan. El contenido a desarrollar es, copiamos el PDA o los PDA que vayamos a relacionar, no el contenido,
los PDA, ¿ok? Solo que aquí le digo contenido porque si le digo los PDA a desarrollar todavía no tiene ese dato. Le digo, incluso le puedo poner el tema a desarrollar. Sería todavía más claro para él. La evidencia a entregar es, aquí le pongo la evidencia, en este caso es un decálogo de la buena alimentación. Y luego le digo, describe las actividades de aprendizaje de forma nutrida y a detalle en cada fase. Presenta la información en una tabla de 5 columnas, fases, actividades de aprendizaje, número de sesiones, evaluación formativa y recursos. Listo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, maestros, cómo quedaría si copiamos y pegamos este prompt en la inteligencia artificial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, maestros? Le tenemos que dar clic, tenemos que presionar control y posicionar en el link que les di el cursor, se va a activar una manita, le damos clic y nos va a llevar al navegador y se va a abrir esta página. Si no están registrados, maestros, hay que registrarse. Ahora, dicen, es que no sé cómo. Por eso existe YouTube. Ustedes ponen en YouTube cómo me registro en ChatGPT. Seguramente habrá un video que lo explique. Y ahí les va a decir paso a paso cómo registrarse en ChatGPT. Es algo muy sencillo, ¿ok? Perfecto. Ya una vez registrado les va a aparecer esto. Yo tengo el fondo negro, a ustedes les va a aparecer el fondo blanco. Así que es exactamente lo mismo. Van a posicionar su cursor aquí, maestros, donde dice enviar mensaje. Esto que ven aquí no les va a aparecer. Esto es porque yo ya he estado escribiendo aquí, solicitando datos y, y son todas las conversaciones que tengo con ChatGPT. ¿Ok? Bueno, entonces, como no es el caso, les va a aparecer así solito. Entonces, pego el prompt que me traje de Word y lo único, maestros, que tengo que hacer es presionar este botón verde o simplemente darle Enter. Le doy este botón, enviar mensaje, y empieza a escribir como, no como loco, porque sabe lo que está haciendo, ¿ok? Permítame, ahí empezó a hacer la tabla, ahí está. Ahora, vean, maestros, lo que hizo aquí, y esto es interesante, me hace una planeación, maestros, primero en prosa. En la introducción me dice qué actividades puedo realizar, en la fase 2 qué actividades, en la fase 3, en la fase 4, en la fase 5. Y después me hace la tabla, las dos opciones, ¿ok? Y ahí tengo, maestros, las dos opciones en menos de un minuto. Ahora, ¿qué tengo que hacer a partir de que ya me dio este resultado, maestros? Lo que tengo que hacer es copiar y pegar a mi formato oficial las actividades, leerlas a detalle y decidir si me quedo con ellas, le agrego, le quito, lo ajusto, lo contextualizo, listo. Me propone un número de sesiones, ver si esas son las que voy a utilizar o más. Me propone evaluación formativa, aparte de las que propone, puedo agregar, si yo voy a utilizar una lista de cotejo, una lista de cotejo. Si es una rúbrica, una rúbrica. Si es una guía de observación, la agrego aquí también. ¿Ok? Recursos. Esto me propone estos recursos. Yo decido si los dejo o agrego más o quito y pongo otros. ¿Ok? Pero la idea base ya la tengo. ¿Ok? Este proyecto es de secundaria, es el mismo que puse de ejemplo, solo que aquí esta es otra versión. Ahora, fíjense bien, maestros. Ustedes dicen, no me gustó esta versión, quiero otra. Entonces, en este botón que dice Regenerate, si yo le doy, lo que va a hacer es darme otra versión. Vean, aquí se va directo ya a hacer la tabla. ¿Ok? Ahí está. Esta está más bonita porque ya está en la tabla todo. Listo. Rápido, sencillo, concreto, preciso. Bien, ya no me dio como en la primera respuesta,
que me dio una planeación en prosa y luego una tabla ahí como que sintética. Aquí, en esta que acabamos de hacer, me da nada más ahí, por supuesto, ahorita la hacemos, y empieza a ponerme las actividades de aprendizaje un poco más nutridas, más concretas, con las 5 fases, ¿ok? ¿Se puede descargar? No. La planeación que se genera aquí, maestros, no tiene la opción de descargarse, así como está. Lo que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, es ir copiando. Por ejemplo, yo ya tengo mi formato en el que les proyecté. Entonces ya tengo aquí fase 1, introducción al tema. Entonces yo lo que hago es copiar esta primera actividad y pasarla a mi formato. Copiar la segunda actividad y pasarla. ¿Ok? Ver qué opciones me da aquí, copiar y pegar. Ahora, si pueden, escúchenme bien, seleccionar toda la tabla. Se puede seleccionar toda la tabla y pasarla a una hoja de Word y trabajarla ahí. Solo que ahí, pues, les va a aparecer toda ahí descuadrada, algunas palabras en otras celdas, se hace un desastre. Ahora, si ustedes tienen la suficiente habilidad para gestionarlo ahí en esa hoja de Word, adelante, maestros. Pueden copiar todo este texto así en tabla, en una hoja de Word y ajustarla, ¿ok? Mi sugerencia, ¿cómo lo copiamos? Ya mencioné. Seleccionamos con el cursor, le damos copiar y listo, lo pegamos donde nosotros querramos. Ahora, quiero copiar toda la respuesta, toda la tabla, entonces selecciono con el cursor todo esto y le doy copiar y lo paso a una hoja de Word, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, ahí les va a aparecer todo descuadrado, se va a saltar, en fin. Ahí está, maestros. Sencillo, práctico. ¿Ok? Esta es la opción número 1 para trabajar con el chat GPT. Ya. Resulta que nos dio una planeación, ¿no? Nos dio esta planeación, le metí el prompt, nos dio una planeación, esta fue la que nos dio esta planeación, ¿ok? Pero les comentaba yo, ustedes dicen, es que no me gustó muy bien. No. Sí, sí, podemos pedir lo que sea. Ahorita voy a decir. Miren, y bueno, no me gustó. Quiero otra segunda opción. Aquí hay un botón, vean dónde está, maestros, arribita de donde ponemos enviar mensaje. Dice Regenerate. Entonces en Regenerate yo le doy clic y me va a hacer otra planeación. Es decir, otra versión con los mismos datos que le pedí. Miren, aquí otra vez me va a hacer me está haciendo una planeación en prosa con otras actividades. Eso sí quiero decirles, maestros. Lo que escribe la inteligencia artificial es inédito. No está en ningún lado. Habrá elementos que se parecen, pero no está en ningún, es inédito. ¿Ok? Las veces que yo se lo pida va a ser diferente. Se parecerá, pero es diferente. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la opción. Ahora, dice por ahí, hay una pregunta interesante. Dice, bueno, con esta aplicación también podríamos pedir un programa de ceremonia. Pueden pedir lo que sea. La inteligencia artificial, maestros, es nuestro asistente. Miren, aquí hay una conversación. Yo aquí tengo mis conversaciones con ChatGPT. Y por ejemplo, fíjense bien. Miren, no, pues es que hay que hacer una solicitud para una rampa para discapacitados. Entonces, yo dije, bueno, tengo que hacer un oficio. Entonces, fíjense bien, yo aquí tengo mis oficios. Yo le dicto, redacta un oficio dirigido al presidente municipal solicitando el apoyo para la creación de una rampa para personas discapacitadas en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 106. ¿Ok? Y me hace mi oficio, maestros. Un oficio persuasivo. Actúa como el director de una secundaria y redacta una solicitud de apoyo dirigida al presidente municipal donde solicita nos presten el aparato de sonido, ya que tendremos un evento académico importante. Y listo. Si yo le agrego al prompt que el oficio sea persuasivo, no, hombre, le va a escribir cosas maravillosas. Vuelve a redactar, pero especifica que el evento es de formación continua para docentes.
tendremos invitados, bla, bla, bla. Redacta otra versión más persuasiva. Y ahí está. Entonces, para mí ChatGPT es mi asistente, más. Es como si fuera mi secretario. Bueno, para el caso de ChatBing, como el ChatBing está conectado directamente a Internet, es decir, está en tiempo real, sabe qué está pasando. Si le preguntas de la nueva escuela mexicana, busca en fuentes confiables y te da la respuesta. Y es gratis, totalmente gratis. Vamos a utilizar un prompt más corto. Aquí yo voy directamente y le digo, actúa como un docente dinámico, creativo, innovador y escribe una planeación didáctica con la metodología de STEAM, fundamentado en la pedagogía liberadora de Paulo Freire y en las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Dirigido a alumnos de cuarto grado de primaria, la problemática es cómo sensibilizar a las familias, el contenido o tema a desarrollar es, la evidencia a entregar es, el recetario y listo. ¿Ok? Nos da una tabla de 5 columnas, bla, bla, bla. La otra opción, maestros, es el mismo prompt, pero en lugar de sustentarlo en la pedagogía liberadora, le ponemos con enfoque STEAM, fundamentado en el enfoque de socioformación del doctor Sergio Toro. Nos va a dar actividades también muy creativas, muy innovadoras y pertinentes para la planeación que requerimos. ¿Ok? Entonces, le doy, maestros, le doy clic al enlace. Aquí es lo que se llama. Pongo el cursor y aquí aparece aquí en la parte superior derecha del cursor aparece la dirección electrónica. Aprieto la tecla control y se activa una manita. ¿Ok? Quito control y queda el cursor. Presiono control y se activa la manita. Entonces ahí doy clic así con la manita y me va a llevar a la página de ChatBing. Me lleva al ChatBing. ¿Ok? Ya una vez aquí, maestros, aquí en ChatBing, me aseguro, así me va a aparecer, me aseguro de elegir que esté en la opción más creativo, ¿ok? Más creativo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es copiar el prompt y lo voy a pegar aquí donde dice, pregúntame cualquier cosa. Entonces lo pegamos y le damos Enter. Y en teoría empezará a hacer su magia. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está buscando, buscando palabras clave. Hola, este es Bing, te voy a ayudar a escribir una planeación didáctica. Ya me empieza a echar el rollo. El contenido. Ok, tú sigue escribiendo, no te preocupes. A continuación, te presento una posible planeación con las fases que solicitaste. Y empieza a hacer la tabla. Ahí está. Empieza a hacer la tabla. La ventaja de ChatBig, maestros, es que las actividades que me propone son más nutridas, o sea, son más detallosas, no tan sintético como en el ChatGPT, que me dice hacer esto y esto, fase 2 esto y esto. Aquí vean, apenas está en la fase 1 y está escribiendo todavía. ¿Ok? Sigue escribiendo, sigue escribiendo. Dejemos que escriba. Ustedes no se preocupen. Él sabe lo que hace. Ya va con la fase 2, diseño de la investigación. Está escribiendo. Es lo bueno de ChatBing que ya me plantea las preguntas de investigación. ¿Ok? ChatGPT en algunas veces sí, algunas veces no. Y aquí ya no se anduvo por las ramas, se fue directamente a hacer la tabla. ¿Ok? Bueno, dejemos que siga escribiendo. Vean, tan solo la primera fase pone todo esto, el número de sesiones, la evaluación formativa y los recursos. Vean todo lo que escribió. Para la fase 2, para la fase 3, está escribiendo. Sigue escribiendo.
Y aquí lo mismo, maestros. ¿Ok? Aquí tenemos la opción este, de copiar y pegar a nuestro formato y empezar a retomar lo que nos va a servir o lo que no nos va a servir. ¿Ok? En la anterior versión, maestros, de ChatBeam, aparecía un icono que nos permitía descargar en Excel la tabla. En estos días he estado notando que ha hecho una serie de cambios y ya no me aparece esa opción de descargar esta tabla en una hoja de Excel. ¿Ok? A lo mejor más adelante vuelve esa opción. Y listo, maestros. Estas serían las dos opciones. Ahí miren. Aquí se quedó. Aquí está lo importante. Atención. Fíjense, presentación de los resultados. Esa es la fase número 4. ¿Ok? Me alcanzó a hacer 4 fases. 3, 4. ¿Ok? Me falta una fase. Entonces, seguramente el número de caracteres permitido no, no lo dejó terminar. Entonces yo le digo aquí en el cursor. Yo le digo aquí en el cursor. Permítame. Yo aquí, a ver, permítame. Sí, estamos en 4. Yo aquí le digo, ¿sabes qué? Continúa, no, completa la tabla. ¿Ok? Y digo, pues completa la tabla porque está incompleta. Entonces, estoy completando ok, espero que te sea útil. Ahí va. Y ya me aparece metacognición, que era la que me faltaba. Y listo, maestros. Ya tengo, si no todo el proyecto, como les dije ayer, la inteligencia artificial acelera procesos. Nunca va a sustituir, maestros, por más que nos quieran meter miedo en algunos foros, nunca va a sustituir al maestro. Va a sustituir a los maestros que no sepan usar esto. Eso sí, pero ustedes están en el lugar indicado, ¿ok? Entonces, esto va a acelerar procesos. De sentarme a hacer una planeación desde cero, ya tengo el esbozo, si quiero lo dejo tal cual, que no es lo recomendable, o lo leo con calma, quito, pongo, agrego, cambio, completo, de tal forma que contextualice el proyecto a las características de mis alumnos, a mi entorno, a mi escuela, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, maestros, cerramos con la gratitud, mi gratitud hacia ustedes por estar en este evento, y lo hago en mi lengua materna, y les digo, maestros, tazo matimia, no chipa y pan no yotzi, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito.